Hoy es un día particular porque creo que es la primera vez en mucho tiempo, en 4 años de Conviva Norte, que arrancamos alabanza con un 80% de las sillas llenas. Eso es muy grato. No es un jalón de orejas, pero nos encanta cuando no se pierden ninguna partecita del paquete. A veces decimos, no, es que yo voy a la charla mejor, o mejor yo voy a la alabanza porque me encanta cantar y bueno, pues ya me toca quedarme para lo otro. Entonces, no, la idea es que es un paquete. Si ustedes se programan un domingo, nosotros deseamos de todo corazón y creo que Dios se satisface en ello también, es que no perdamos nada de un domingo. Entonces, en serio, quiero darles muchas gracias por haber estado muy puntuales esta mañana. Voy a tomar mi botella con agua y quiero recordarles que es la tercera charla de esta serie que hemos titulado Yo Soy, y si ustedes han perdido alguna charla o van a perder alguna de las que vienen, que esperamos que no, pueden verla en nuestra página de internet www.convivanorte.com. Ahí no solamente se pueden poner al día, sino que pueden mirar todas las series anteriores. Todas nuestras series están ahí publicadas en nuestra página. Entonces, como hemos dicho y mencionado ya varias veces, esta serie ha sido tomada básicamente del Evangelio de Juan. Fue buena idea tener el agua aquí hoy. Creo que lo voy a necesitar más que de costumbre. Y saben, cuando nosotros leemos los primeros versículos del Evangelio de Juan, vemos que Juan hace la analogía o la comparación entre la luz y Jesús. Ahora, cuando nosotros pensamos en la luz artificial como la que nosotros tenemos esta mañana para poder leer, para poder ver lo que estamos haciendo, no es difícil entender el poder de la energía, ¿cierto? Y la utilidad de la luz en nuestras vidas. Entonces Juan, pensando en lo útil que se ha vuelto la luz, en lo indispensable que se ha vuelto la luz en la vida de la humanidad, Juan parece tomarlo como ejemplo para mostrar lo que puede significar Jesús en nuestras vidas, en la vida del hombre. A menudo la Escritura asocia la luz con el conocimiento que proviene de Dios, para que nosotros podamos conocerle. Es decir, luz en la Escritura es sinónimo del conocimiento que Dios nos da para que podamos descubrirlo a Él a través de la Escritura. Y por ende se asocia a todo aquello que es bueno. Entonces, cuando Juan empieza a escribir su evangelio, empieza a dar su testimonio personal acerca de Jesús. Eso lo encontramos en los primeros versículos, en el texto que leí ahora, mientras estábamos un poco a oscuras. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 8 de Juan, escuchamos las mismas palabras, solo que esta vez es Jesús quien se proclama o quien se autoproclama ser la luz del mundo. Ya no es Juan el que está diciendo que Jesús es la luz del mundo, sino que Jesús mismo dice, yo soy la luz del mundo. Vamos a leerlo en Juan 8, versículo 12. Dice que una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, si es cierto que la luz es sinónimo de conocimiento y de todo lo que es bueno, en la Escritura, a menudo cuando leemos luz, siempre se le va a mencionar en contraste con las tinieblas. Vemos en Isaías, capítulo 9, versículo 2, dice, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido.
¿Pueden ustedes recrear esa imagen? Al pueblo que andaba en tinieblas, gran luz ha resplandecido. Esa es una de las muchas profecías mesiánicas. Isaías es conocido por muchos, o le han dado el calificativo de algunos estudiosos de la Escritura, como el evangelista del Antiguo Testamento. ¿Y por qué lo hacen? Porque es la persona que más hace mención a lo que haría Jesús. Cuando uno mira a Isaías, casi que encuentra un evangelio. Entonces, Isaías, 400 años, entre 400 y 600 años antes, está diciendo que hay un pueblo que anda en tinieblas, pero que hay una gran luz que va a resplandecer para ellos, para que vean hacia dónde van, para que ya no estén más en oscuridad. Entonces, es una profecía mesiánica, pero a la vez es una declaración del estado, no de un pueblo, ni de una nación, ni de una ciudad o una comunidad, sino el estado del hombre espiritualmente. ¿Cómo está el hombre y cómo ve Dios al hombre que no ha visto la luz del Evangelio? En oscuridad. Esa es una realidad espiritual. Esa es la condición de toda la humanidad sin Dios. Cuando el profeta dice al pueblo que andaba en tinieblas, podemos colocar nuestro nombre ahí. No sé cuántos años atrás, mi testimonio y mi experiencia con Dios me dice que 20 años atrás yo andaba en tinieblas. Pero Albeiro, que antes andaba en tinieblas, la luz del Evangelio resplandeció. Y así, desde donde está Humberto hasta donde está don Carlos, a cada uno, don Humberto, qué pena. A todos, a cada uno de nosotros puede colocar su nombre ahí. A cada uno de nosotros nos resplandeció por la gracia y la misericordia de Dios en algún momento su gloriosa luz. Y ya no andamos en tinieblas. Noten los términos que aparecen ahí: oscuridad y densas tinieblas. Eso es fuerte. Nosotros no lo alcanzamos siquiera a imaginar o a percibir. Podemos literalmente hablar de la oscuridad física, pero de la oscuridad espiritual, yo creo que para nosotros es inimaginable todavía. Por más que nos esforzamos, no alcanzamos a comprenderlo. Gracias a Tomás Alva Edison, no necesitamos imaginar mucho, ¿cierto? Un espacio completamente oscuro, ya que gracias a uno de sus muchos inventos, los focos o los bombillos y al fluido eléctrico, aún en las comunidades más distantes, la luz ha llegado, ¿sí? Entonces, no tenemos que imaginarlo mucho, pero lo que nos dice en un sentido espiritual el profeta es que cuando hubo oscuridad, hubo una gran luz. Oscuridad, gran luz. Y luego también dice que cuando las tinieblas fueron densas, la luz resplandeció. O sea, aún las tinieblas más densas no logran ocultar la luz. Esa es una realidad espiritual, sino que la luz disipa siempre a las tinieblas. ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida espiritual? El hombre sin Dios está en tinieblas, en completa oscuridad. Ese es el primer punto en sus boletines. Y esta condición de oscuridad, de densas tinieblas, no le permite obrar la voluntad de Dios. En Isaías capítulo 5, versículo 20, dice: ay de los que llaman a lo bueno, a lo malo bueno, y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce
por amargo. Pero eso ocurrió tantos de miles de años atrás. Ahora nuestro horizonte y el horizonte de la humanidad está plenamente señalado, ¿cierto? No, esa es la realidad que vivimos en la actualidad. Las cosas que Dios le permitió ver a Isaías son exactamente las cosas que ya se veían en ese momento y que nosotros vivimos en nuestra actualidad. Lo que para algunos es malo, para otros es bueno y viceversa. Y hay una confusión total en la mente del ser humano. Y entonces, ¿qué encontramos ahí? ¿Cómo se sienten ustedes cuando van por la calle y de repente se va la luz? ¿Se siente inseguridad? ¿Sienten miedo? Pero en Bogotá, ¿por qué deberían sentir miedo cuando se va la luz y están en la calle? Sentimos miedo, sentimos confusión, ¿cierto? Ok. Ojalá no sea el Dios bombero, que mientras la luz no está, lo llamamos y llega la luz y qué alivio, ya no necesitamos a Dios. Pero sentimos eso, sentimos miedo, confusión. Esa es una aplicación espiritual. ¿Cómo está el hombre al que la luz del glorioso evangelio de Jesús no le ha llegado? ¿No está en plena confusión? Sí. Va para cualquier lado, dándose golpes por la vida, tomando malas decisiones. Es un caos total. En alguna ocasión crecí en un barrio típica, está el parque del barrio, tiene su cancha de microfútbol. Jugué microfútbol como unos 12 años corridos, de domingo a domingo. Y la cancha del barrio estaba junto a un arroyo. Era una zona verde un poco espesa y era común que cuando uno salía a jugar el balón cada vez se iba hacia el monte. Entonces, una de esas muchas noches en que alguien pateó el balón y se fue al monte, pues obviamente todos los que estábamos jugando íbamos a buscar el balón a la quebrada. Pero esa noche, en serio, el balón se escondió muy, muy bien. Y pues después de mucho tiempo de buscar el balón, ya uno empieza a salir del monte y empiezan a salir otras personas también. Y ese día yo me cansé y dije, no, que ese debe estar en otro lado, por donde está el otro grupo. Salí a un lado de la carretera y simplemente me puse de pie ahí. Y estando ahí parado, sentí que un niño se me acercó y me abrazó. Me puso su bracito así en la cintura. Y yo lo miré y, bueno, yo sabía lo que estaba pasando. Él estaba confundido. Me estaba confundiendo con su papá. El tipo medía como 2.5 centímetros, entonces no es difícil evaluar la confusión del niño. Cuando yo sabía lo que estaba pasando, pero dije, no, yo creo que simplemente me está confundiendo con su papá o con la persona que haya venido con él. Así que quise dejarlo ahí, que él mismo se diera cuenta. Pasó mucho rato y en serio, fue muy gracioso cuando él vio el papá salir, del monte, me volteé a mirar y sale para donde estaba su papá. Eso fue, en serio, fue muy, muy curioso. ¿No les ha pasado igual? La oscuridad hace que esas cosas ocurran. Cuando nosotros no tenemos un horizonte claro, cuando una persona está sin Dios, en serio, es cuando más toma decisiones equivocadas. Es cuando más se acerca a algo pensando que es lo correcto y luego se da cuenta que estaba equivocado, va a otro lado. Y esa es una realidad espiritual para aquellos a quienes no ha llegado la luz de Dios
todavía. Las tinieblas nos impiden ver con claridad. En las carreteras ponen unos avisos, ojalá en neón, en donde se nos pide que debemos encender luces porque hay tinieblas. Eso no es difícil entenderlo, no es complicado entenderlo, pero en el lenguaje bíblico, tinieblas y oscuridad son sinónimo de pecado. Así que cuando Isaías y Dios dicen que el pueblo que estaba en densa oscuridad, no era porque no tuvieran focos, ni tuviesen lámparas. La tecnología ha cambiado. Cuando vivimos en el campo, de las tantas historias que les he contado, nosotros hacíamos lámparas con tarros de leche clean, uno hacía una manija y la vela iba adentro encendida. Y esa era una guía para el camino. La tecnología ha cambiado y sigue cambiando. Pero cuando Isaías escribió lo que escribió, no es porque no hubiesen lámparas, no es porque no hubiesen bombillos, es porque el mundo estaba en pecado sin Jesús. Esa es una realidad. Y una realidad más importante aún es que la ausencia de luz agudiza la oscuridad. Ese es un principio básico, ¿sí? Muchos dicen que la oscuridad no existe, pero sí existe la ausencia de luz. Hay todo un debate ahí, pero es una realidad. Si hay luz, tú no necesitas hacer nada para que esté oscuro, al menos que apagues el bombillo. Pero si está oscuro, enciendes y la luz se disipa. Esa es una realidad. Así que el pueblo estaba en pecado. Y mientras no tenían luz, todo lo que hacían estaba bien. Espiritualmente, si tú no tienes a alguien en tu vida, si no hay una luz que te señale el camino correcto, entonces no importa si vas por el camino equivocado, porque vas a presumir o vas a pensar que todo está bien. Cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús, cuando empezamos a llegar a la iglesia, veníamos con una serie de conductas que simplemente pensábamos que estaban bien. Pero una vez empezamos a conocer el carácter de Dios, empezamos a evaluar nuestra vida a la luz del carácter de Dios y empezamos a notar que habían cosas que no estaban bien. Entonces, cuando la luz no está, todo es oscuro. Y en la oscuridad, nosotros no podemos ver muy bien. A veces nos acostumbramos a vivir en la oscuridad y nos gusta. Hay una historia de los piratas y es la razón detrás de por qué ellos cubrían uno de sus ojos. Y tal vez ustedes conozcan la historia, pero la vez pasada me enteré muy superficialmente de que cuando ellos hacían sus fechorías, cuando asaltaban las embarcaciones, muchos de los compartimientos de los bancos o los sótanos donde iba la carga era oscuro, ¿sí? Así que cuando ellos entraban, simplemente quitaban su parche del ojo que estaba cubierto. Y ese ojo estaba capacitado para ver en la oscuridad, ¿sí? Es decir, era más fuerte el parche que lo que se pudiera ver en un espacio sin luz. Así que lo hacían como estrategia. Y en nuestra vida espiritual a veces nos encanta también colocarnos el parche. Nos gusta. Juan 1:9 dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. ¿Por qué vino Jesús? Para eso, para señalarnos el camino. No es que Jesús no existiera antes o que la luz no existiera antes, solo que Juan dice que aunque había existido desde el principio, esta vez se manifestaba de una manera
especial. Y cuando la luz llegó, algo especial ocurrió. En Efesios capítulo 5, versículos 8 al 15, dice, porque ustedes antes eran oscuridad, eran seres de oscuridad, pero ahora son luz. ¿En quién? En el Señor. No porque nosotros quisimos brillar y entonces brillamos con luz propia. No, somos luz en el Señor. ¿Y qué se nos dice? Vivan como hijos de luz. O sea, al que ha sido rescatado de las densas tinieblas, de la densa oscuridad, ¿por qué desearía vivir en la oscuridad? ¿Por qué desearía volver a las tinieblas? El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Interesante. ¿Quieres brillar? Aquí tienes una clave. Sea bondadoso, actúa con justicia y rectitud y verdad. Y cuando hacemos eso, entonces vamos a ser luz. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. No se queden callados, denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen ¿en qué? En secreto. ¿Por qué en secreto? ¿Cuántas cosas ocurren bajo el manto de la noche? Pero Dios o Pablo está diciendo que tales cosas, que muchas de esas cosas que se llevan en secreto, en oscuridad, en tinieblas, dan vergüenza. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Este es un mensaje bien contundente de parte del apóstol Pablo. Los malos prefieren la oscuridad y no es secreto, porque allí pueden hacer cosas y presumir que no van a ser descubiertos. Y digo presumir porque aunque nosotros no veamos muchas de esas cosas, hay un Dios que sí ve esas cosas. Y por eso nosotros evitamos las zonas con poca luz, especialmente en la ciudad. Esta semana creo que íbamos con una persona o dos personas o varias personas y decidimos una calle en vez de otra. Y la razón es porque una tiene más iluminación que la otra. Eso no es difícil de entender, porque muchos de nosotros aún presumimos que lo que ocurre en el manto de las tinieblas no podrá salir a la luz, que no lo podemos, que muchos no lo pueden notar. Pero eso es incorrecto, porque Jesús dice que su luz pone todo al descubierto. Sea bueno o sea malo, todo sale a la luz. Y nos anima a evitar las obras de la oscuridad y nos invita a hacer luz como Él es luz. Esa es la clave, que sin Él ninguno de nosotros puede brillar y puede ser luz. Punto número 2 en sus boletines: Jesús es la luz, no una luz. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Jesús es la luz. No está diciendo que es una luz. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, enciendan la luz del cuarto, enciendan la luz del auditorio, enciendan la luz del baño. Y si la luz se nos va, estamos en problemas. Pero la luz de Jesús es la luz que alumbra y pone al descubierto el alma del hombre. Y eso no lo hace nadie más. Absolutamente nadie más lo puede hacer. Solo Jesús, porque Él es la luz. Las tinieblas, o el término tinieblas, vienen del término griego ska, que literalmente significa cubrir. Eso en cuanto a la oscuridad física,
pero en forma metafórica, en la oscuridad espiritual, es moral e intelectual. Las tinieblas surgen del error, de la ignorancia y la rebelión. Eso es totalmente contrapuesto a la luz. Significa que si no estamos en luz, entonces estamos en tinieblas. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 10 dice, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, vivan como hijos de luz. Versículo 10 dice, y comprueben lo que agrada al Señor. Eso no es algo que nos gusta demasiado y que a la humanidad en general no nos llama mucho la atención, porque a nadie le gusta que le saquen a luz su propio pecado o su propio error. Pero si se trata del otro, eso sí es chévere, ¿cierto? ¿Saben? Esta es otra de las muchas razones por las que los fariseos y los religiosos del primer siglo deseaban abolir el liderazgo de Jesús. Porque ellos, las cosas que consideraban buenas, las hacían a plena luz del día. Pero Jesús les dijo, hipócritas, ¿sí? Lo que ustedes hacen en secreto, en la oscuridad, en privado, donde nadie los ve, debería ser igual que lo que ustedes hacen cuando los están viendo. Jesús reflejó y sacó al descubierto lo que habían en sus corazones. Lo que todo el mundo veía era algo maravilloso. Pero la luz de Jesús, que saca a la luz todo, colocó al descubierto lo que había en sus corazones y eso les molestó en gran manera. Pero también esa es una de las razones por las que muchas personas no desean tener mucha cercanía con la iglesia. Esa es una realidad. La vez pasada en una conversación con alguien decía, mira, la verdad, a mí me encanta ir a la iglesia, pero como ustedes se han podido dar cuenta, a mí me gusta salir rápido y literalmente mencionó algo. Dice, es que cuando uno se mete mucho en la iglesia, ustedes se le meten al rancho. Que traducido es, ustedes se le meten a uno en la vida. Esas cosas no nos gustan. A mí tampoco me gusta. Y por eso Dios lo ordena que nosotros debemos hacerlo. Porque naturalmente no es nuestra tendencia a entregar cuentas. No es nuestra tendencia a abrir nuestro corazón. O primero, porque tenemos mucho que esconder. O segundo, porque tenemos miedo a ser juzgados. Porque si lo primero es cierto, también es cierto lo segundo. Muchas personas han llegado a una congregación con sus vidas rotas, con su corazón roto, buscando una ayuda, y han salido más rotas. Y eso es de condenar. Entonces hay personas, claro, tenemos miedo de abrir nuestro corazón y eso es completamente válido. Pero a veces no abrimos nuestro corazón porque tenemos miedo a que la luz del Evangelio saque todo lo que está allá. Ojalá nosotros, y Conviva Norte, sea un lugar en donde nosotros no tenemos miedo a abrir nuestro corazón. Y ojalá, de una manera especial le ruego a Dios, de que sea su luz la que revele el pecado y no nosotros. Eso no nos exime de nuestra responsabilidad como hermanos y como familia. Dios nos llama a que si un hermano está dando pasos en falso o está haciendo cosas incorrectas, Dios nos manda que en amor nosotros debemos exhortarlo. Y exhortación sin misericordia no es exhortación, ¿sí? Exhortar sin amor no es exhortar, es maltratar. Entonces, Dios nos coloca esa responsabilidad a nosotros como iglesia, ¿sí? Pero es Dios
el que finalmente saca a la luz. El pecado no somos nosotros. Les conté la otra vez que quien fuera mi mejor amigo, su papá, una vez iba a salir a golpear al pastor, a quien fuera mi pastor en Ibagué. Y la razón es porque él sintió que en una de las charlas del pastor, el pastor estaba hablando de él. Y que tal vez su esposa o uno de sus hijos había ido a contarle al pastor todo lo que estaba pasando en casa. Y cuando él se enteró de esa charla, literalmente iba a salir un domingo a sorprender al pastor en el local e iba a pegarle. Porque él no tenía por qué meterse en la vida de su familia. El pastor estaba completamente inocente de lo que estaba pasando. Así que es Dios el que saca a la luz el pecado. Y gracias a Dios que es Él. Cuando lo hacemos nosotros, a veces herimos. Y vuelvo y digo, eso no nos exime de nuestra responsabilidad. Pero cuando Dios es quien lo hace en amor, lo hace en misericordia y con el único fin de que nosotros nos reconciliemos con Él. Lo hace con el único fin de perdonarnos. Sin embargo, aun cuando entendemos eso, Juan capítulo 3, 19, dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. ¿No ese es un reflejo o una realidad en el corazón del hombre? Tal vez es una de nuestras luchas. Pero Dios dice que cuando nosotros tenemos miedo a que su luz revele la realidad en nuestro corazón, es porque las cosas no están bien. Y de esa manera amamos más las tinieblas que a la misma luz. Entonces, la luz pone al descubierto nuestro pecado, pero también la luz nos guía en el camino. Efesios 5:11 dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Me encanta pensar en eso. Dios desea que nosotros vivamos como seres de luz, que su luz brille en cada uno de nosotros, de tal manera que sirva de guía a aquellos que nos rodean, aquellos que están cerca de nosotros. Cuando comenzamos esta serie, ocurrió algo que no lo había notado antes, y tal vez que es posible que todas las historias y todas las veces en las que Jesús dijo, yo soy, sean una réplica, o mejor, un cuadro completo de la experiencia del pueblo de Dios a través del desierto. Por ejemplo, hace 8 días el título era Yo soy el pan de vida. Y eso fue justo lo que Jesús le recordó a los discípulos que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Dios les dio el maná en el desierto. Y así sucesivamente. Ahora Dios dice, yo soy la luz del mundo. Y saben, en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 13, versículos 21 al 22, leemos lo siguiente. Dice, Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Eso es maravilloso. En pleno desierto, Dios colocó una nube que no solamente guiaba al pueblo, sino que lo cubría también del sol, los protegía. Pero también dice que de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Y dice, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y el versículo 22 dice, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿No les parece eso maravilloso? Usted y yo
tenemos una columna de fuego que nos guía, que guía nuestras vidas. Esa es una realidad en Jesús. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, es porque está ahí con nosotros. Está guiándonos, está alumbrándonos el camino. Así que no solo en un momento de nuestra vida sacó a la luz el pecado que nos separaba de Él, sino que nos señala el camino para que ya no estemos más en pecado. Y cuando nosotros decidimos seguir su luz, otros van a encontrar el camino a través de la luz, de su luz que está en nosotros. Hagan brillar la luz de Jesús en sus vidas para que otros alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna y nunca lo hará. Su luz nunca dejará de brillar en nuestro camino, en nuestra vida. Les invito a que me acompañen en un momento de oración. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. El pueblo de Israel la necesitaba. No era un capricho de Dios, ni mucho menos un invento del hombre. Si hubiesen tenido que inventar algo, no habría sido tan perfecto como una nube o como una columna. Eso fue iniciativa de Dios. Y claramente era un reflejo de lo que Jesús iba a hacer muchos años después en nuestra vida. La luz vino al mundo y alumbró nuestro corazón, nuestra alma, y colocó al descubierto todo el pecado y toda nuestra maldad. Y cuando toda esa maldad fue vista a la santidad de Dios, Dios dijo, necesitan morir, ustedes deben morir. Miren todo su pecado, miren toda la maldad, ustedes están condenados. Pero la misericordia y la gracia de Dios fue más grande que ese pecado y que esa maldad. Y viéndonos en esas condiciones de pecado, Dios mismo, Jesús mismo dice, yo he venido para morir en el lugar que te tocaba morir por tu pecado. Así que cuando Dios revela nuestro pecado, lo hace para llevarnos a Él, no para alejarnos de Él. Quiero preguntarte, esta mañana, ¿Dios te ha convencido tanto de pecado? ¿Ha descubierto tu corazón de tal manera que tú puedes decir, Dios, te necesito? Necesito que limpies mi pecado, necesito que borres mi culpa y necesito que entres en mi corazón. Necesito que empieces a alumbrar mi camino, que ilumines mi sendero y que des dirección a mi vida. Si ese es tu sentir esta mañana, si tú quieres empezar una relación con Jesús esta mañana, levante tu mano. Con tu mano levantada alguien se va a acercar y te va a guiar a través de las Escrituras y te va a mostrar cómo es que puedes empezar una relación personal con Jesús. ¿Hay alguien? Tal vez tú ya has experimentado salvación, has abierto tu corazón a Jesús y ahora eres un ser de luz en el Señor. Pero a veces
quieres amar las tinieblas. A veces sientes que hay un par de cosas que puedes hacer en las tinieblas. Dios dice que no tenemos nada que ver y nos invita a que no tengamos nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino que más bien debemos denunciarlas. Es decir, no tenemos que conformarnos solo con no hacerlas, sino que necesitamos ser una dirección, una guía para aquellos que aún las practican. Padre, no vamos a querer guiar a otros en luz si nosotros estamos amando las tinieblas más que la luz. Mi oración, como cada domingo, es que este mensaje no sea solamente en nuestra mente, sino que sea en nuestro corazón. Que como primera medida nosotros podamos estar tremendamente agradecidos contigo, porque tu luz alumbró nuestro corazón y nos hizo entender la necesidad que teníamos de ti. De otra manera habría sido imposible. No hay luz que sea tan profunda como tu luz. Y en segundo lugar, que nosotros no nos conformemos simplemente con ser luz aquí, en este lugar, sino que nuestra luz alumbre en todo lugar, que a donde tú nos lleves, el pecado de aquellos que nos rodean salga al descubierto, y que podamos hacerlo en amor, que tú lo hagas a través de nosotros. Y sé, Padre, que mientras oramos, vienen a nuestra mente personas, amigos, tal vez amigos y personas que amamos, familia, que aún tu luz no ha llegado. Que como escribe Pablo, el enemigo aún tiene cegados sus ojos. Yo te ruego, Padre, para que a través de cada uno de nosotros tu luz llegue y que esa luz disipe, que sea más fuerte que esa venda que el enemigo ha querido colocar, y que así como una vez tú lo hiciste con nosotros, que tú lo hagas con ellos y que ellos puedan experimentar tu luz, esa luz de vida. En tu nombre, amén.